el día de hoy me tocó compartirles. Y yo voy a compartir el libro de Marcos, eh, Marcos 3. ¿Sí ya están? Dice, dice la palabra. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándonos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. ¿Me acompañan a orar, por favor? Padre, muchas gracias por este maravilloso tiempo, un tiempo hermoso porque tuvimos la oportunidad de alabarte, tuvimos la oportunidad de orarte, de derramar por un momento nuestro ser, clamándote, Señor, para que tú nos ayudes, que tú, Padre Santo, hagas, que nos ayudes, Padre, en estos tiempos difíciles, Padre. Muchas gracias, precioso Señor, por ser tan bueno con nosotros. Bendito seas, Padre. Y Señor, como siempre, Padre, que seas tú enseñando a tu pueblo, que simple y llanamente yo sea una bocina, que yo sea una atalaya, que yo sea una trompeta más. Gracias, Señor. Bendito seas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pues, hermanos, esta porción de las Escrituras también lo podemos ver en Mateo 12 y Mateo 12 y también lo vemos en el libro de Lucas, Lucas 6 en adelante. Y, hermanos, en eh, en los tiempos de Jesús se estaba viviendo por llamarle así, una religión, no sé, si me viera un rabino, no, hombre, quién sabe qué diría, ¿no? Pero me atrevo a decir que en los tiempos de Jesús la religión judaica ya era obsoleto. Un rabino diría: ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Tú qué sabes, no? Pues sí, eh, estaba, esa religión estaba envejecida y obsoleta. ¿Por qué? Porque porque no era dentro de los planes de Dios. Jamás el Señor pensó de que la religión, sí saben que es una religión lo que estamos, o sea, alguien que diga, si le preguntan, ¿qué religión eres tú? Alguien, yo antes decía: yo no soy religioso, no soy religioso, yo soy cristiano, decíamos, ¿no? Pero sí, hermanos, Santiago sí dice, ¿verdad? ¿O no leemos Santiago? Santiago dice que la religión pura y sin mácula, ¿cuál es? Y da una serie de explicaciones, ¿no? En cierta forma nosotros también tenemos una vida religiosa. Esto que estamos haciendo es parte de la religión, de ser religiosos. Bueno, pero
la religión que estamos viviendo como cristianismo no es una lista de ritos, ¿verdad? ¿O sí? O sea, no es una lista de ritos. Por ejemplo, el día de hoy hicimos un cambio, ¿verdad? Normalmente durante muchos años, las personas pasaban adelante, ¿verdad? Entonces, no, que tiene que ser así. Ese ya es ese ya sería un rito, ¿no? Porque hemos visto en otras iglesias que así es, ¿no? Y sí, está bien. Muchas veces, ¿por qué? Porque se presta a muchas cosas. Se presta de que, miren, los que en alguna u otra manera se cuentan las ofrendas, han encontrado en los sobres papel. ¿Esa es la realidad? ¿O estoy mal? ¿Verdad? Papel. Bueno, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque quieren que la gente lo mire que pase con su sobre. ¿Verdad? O monedas, o billetes pues, que ya están rotos, así, medio billete hemos encontrado. Ceci me ha dicho, mira, Manuel, uno de 20 a la mitad todavía. Bueno, pero ¿por qué se hace? ¿Por qué? Porque queremos que nos miren, es un acto religioso y está mal. Miren, siempre se les ha dicho, ¿verdad? Si no tienen, pues que no pasen, al poco se está obligando. No hay, pues no hay. Y si, pero teniendo y no pasar, pues, pero ese ya no lo van a ver con el hombre, sino que lo tienen que ver con el Señor, ¿no? Entonces, eh, pero aquí los fariseos de aquel tiempo tenían ciertas leyes, pero que era de hombre, no era de que Dios lo había ordenado. Entonces, eh, y Jesús vino precisamente su estadía en este mundo, vino a romper con los moldes viejos y obsoletos del judaísmo. Y, y precisamente cuando hay algo nuevo, siempre hay resistencia, siempre se crea resistencia y eso es lo que se estaba creando, eh, la venida del Señor Jesús, una resistencia. ¿Por qué? Porque en cierta forma habían privilegios. Los fariseos de aquel entonces, pues, tenían privilegios que no estaban de acuerdo en romperlo, ¿no? Y yo en una ocasión compartí, compartí un mensaje del cual, usted con cuál siempre les he dicho, miren, si tienen la oportunidad, véanlo. Y si no tienen de paga, entonces, con una tarjetita, compren una tarjetita de Netflix, lo venden las tarjetas. Si no tienen la aplicación, lo venden y vean los elegidos. Y ahí se van a dar cuenta cómo es que el Señor a cada instante que se meneaba, ahí estaban ellos. Pero estaban no para seguirlo, sino para acecharlo y a ver en qué momento él fallaba para decir, aquí está, aquí te agarré, ¿verdad? Entonces, es como aquellos que, ¿sabían ustedes que hay mucha gente? Yo sé, aquí no hay personas que apuntan, pero apuntan pues porque en la noche van, supongo yo, o simplemente el hecho de apuntar ya es bastante, ¿sí? Aunque ya no le echen una revisada, pero el hecho de apuntar habla mucho. Entonces, pero hay muchos que apuntan, pero apuntan para después atacar. Gracias a Dios que aquí no hay de esos, ¿no? No hay de esos. Y si hubiera, pues, le digo, pues ahí sí, no me iban a dar la oportunidad de exhortarlos, ¿no? Porque así no es, pues, ¿verdad? Se apunta, lo ideal es volver a repetirlo, volver a digerirlo, ese es lo ideal. Y si no, con solo el hecho de apuntar, de veras, están avanzando bastante. Bueno, entonces, vamos a empezar
en Marcos 3:11, 3:1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. O sea, Jesús, supongo, creen, me imagino que los rabinos, bueno, es que los rabinos actuales son los fariseos, por eso digo, si me están escuchando si algún rabino, pues es lo que digo yo, y lo que dicen varios también, que los rabinos actuales son esos rabinos que andan con sus filactelias, dejan caer unos rizos, ¿no? Unos rizos y que se amarran la mano y todo. Esos son los rabinos, son los fariseos. Entonces, supongo que los rabinos citaban, ¿verdad? A, a este, a una hora para reunirse, ¿no? Citaban y Jesús llegó puntual o no llegó puntual. ¿Qué creen? ¿Verdad? Llegó puntual. Pero ¿qué creen? Ahí ya había llegado alguien que se adelantó, ¿verdad? ¿Quién es el que había llegado antes? ¿Quién? Chequenlo bien. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Es lo que le decía. No llegaban a escuchar su doctrina fresca de Jesucristo, una doctrina diferente. Llegaban o sea, eso está en sus papelitos ahí a ver, aquí te voy a agarrar. Según el Moshe, porque habían dos corrientes en aquel tiempo, dos corrientes rabínicas. Estaba el de Gilel y el de Shammai. Y obviamente Moshe es Moisés, ¿no? No, según Moshe, en Deuteronomio, tal así está exclusivamente. Estaban con su papelito, las echaban. Pero, hermanos, si ustedes, si los rabinos, cuando los rabinos entraban y miraban que ahí estaba Jesús, yo creo que es algo incómodo. Si había una necesidad, ¿qué creen que iba a hacer Jesús? O sea, si el Señor encontraba en ese momento una necesidad, ¿qué creen que iba a hacer? Si iba a decir, hasta mañana. No, después te veo. Como muchos de nosotros. Que Dios me ayude. Que Dios me ayude a que me dice que hay una persona, yo escuché hace muchos años esta queja. Dice que un pastor, no lo voy a decir quién, le dijo, mira pastor, quiero que vayas a orar ahorita. Eran como las 5 de la tarde. Quiero que vayas, por favor, a orar porque mi tío está muriendo y quiere conocer la palabra de Dios. Mire, por un lado también, hay veces que quieren que todos, siempre el pastor vaya, ese es otro problema. Pero en este caso, o sea, si alguien de ustedes, aunque no fuera pastor, si alguien de ustedes le dice, mira Juan Carlos, quiero que vayas ahorita a orar. No, pero es que ahorita que aquí me toca, tal vez por parte del trabajo, tal vez había un poco de justificación. Es que tengo que entregar, es parte de mi trabajo, a las 5 me están esperando y todo, ¿no? Puede ser que haya justificación. Pero ustedes creen que por un hobby se puede dejar. Es que tengo que jugar a esas horas, tengo que jugar dominó y no puedo ir. Estoy con mis amigos, ya lo cité a mis amigos y todo. ¿Ustedes creen que se vale? Mire,
ese hermano se fue por ese pastor que dijo que tenía que jugar dominó. No lo voy a decir que ya más de ustedes. Entonces, no, porque a las 5 de la tarde eras dominó y dominó. Pero ¿ustedes creen que Jesús podría dejar pasar la oportunidad? No, no. Hermanos, definitivamente, eh, Jesús estaba dispuesto a hacer el bien en el momento que fuera necesario. Es más, hermano, miren, por ejemplo, Dios es amor, ¿no? Dios es misericordioso. Él es su naturaleza. Entonces, los fariseos, ¿cómo podían esperar lo contrario? Cuando ahí está la necesidad, en este caso, el hombre con la mano seca, y estaba el que podía sanarlo. Pero estos estaban, lo que les estaban acechándolo. Dice Salmo 37, 32, no lo busquen. Dice, acecha el impío al justo y procura matarlo. Esa es la realidad. Estamos viviendo. Miren, yo no soy profeta, pero les aseguro que lo que no sé cómo, mire, yo mientras estaba yo hincado ahí en este suelo, me acordé de que hace muchos años también había, había oración, y me acordé otra vez de nuevo. Una vez vine bien necesitado y me hinqué y empecé a orar y el Señor obró. Entonces vamos a tener muchos tiempos de oración y va a ser necesario más la oración. Vienen tiempos difíciles, se los digo, que vienen tiempos difíciles y el único que nos puede, aquí va a ser como un lugar, bueno, la iglesia donde sea que esté, es un lugar de refugio, ¿no? Bueno, hermanos, los judíos, pues, sobre todo los fariseos, ellos estaban más interesados, estaban más que ver al Señor Jesús, más que sus doctrinas, lo que estaban más interesados es ver en qué momento fallaba. ¿En qué momento fallaba? Y fíjense, qué faltos de misericordia también, y por eso nosotros no debemos de ser así. Yo le decía que usted véase, proyéctese, mire esa serie y se va a dar cuenta en qué lado es usted, en qué lado coincide más su vida espiritual. Muchos de los que estamos acá y yo también me atrevo a decir que mis acciones como que se pegan más a los lados de los fariseos. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo sí, porque a veces estoy pensando más en las formas, más que en cómo se hace, ¿no? Entonces, fíjense, estaba la mano seca, dice, ¿verdad? Dice Marcos. El doctor Lucas es un poco más específico. Dice el doctor Lucas que su mano, la que estaba seca, es precisamente la mano derecha. Y ahorita, pues tal vez, tú podrías, bueno, ahorita hay muchos trabajos, hay muchos empleos que ya no se necesita mucho la mano, o sí, hay muchos trabajos tal vez, pero en aquel tiempo el trabajo, la mayor parte de los trabajos es manual. Ahorita ya hay hasta, hay unos aparatos en el cual con el pensamiento puedes escribir. Ya hay con el puro pensamiento ya podía escribir. ¿Se acuerdan de uno que estaba enfermo que era un físico, un hombre más sabio, ¿no? Y con un sistema y podía escribir. O sea, estaba redactando a través de su pensamiento. Bueno,
pero anteriormente no. Entonces, este hombre estaba en una gran necesidad, ¿verdad? Estaba en una gran necesidad para sostener su familia. ¿Cómo le hacía? Pues no sé. Pero el caso es de que él fue y, y no sé si sabía, no sé si él sabía que Jesús iba a estar ahí. Y eso también nos enseña, esto también nos enseña, mis hermanos, de que debemos de estar, mire, el parte de estar aquí los jueves puede sonar un acto religioso, pero no sabemos si en ese momento eh, podemos ser necesarios, Dios nos puede utilizar para una obra, o también ¿cuánto estamos necesitados nosotros? Pues yo estoy necesitado de sanidad y quién les asegura que no pueda haber un tiempo de sanidad también. ¿Qué sé yo? ¿Dónde se logra todo eso? Aquí en la congregación. ¿Se acuerdan de Ana? Ana dice que ¿dónde fue? ¿Dónde recibió el milagro? Ana, ¿en dónde? En el templo, ¿verdad? Fue en el templo donde derramó su alma y le pidió al Señor. Y recuerden, hermanos, ¿qué decían de la familia de Elí? ¿Qué se decía? Que Elí, principalmente Elí, ya era viejo y ya no tenía control sobre sus hijos, ¿verdad? No aplicaba ya para ser un pastor. Además, los hijos de Elí eran una fichita, ¿verdad? Entonces Ana y está bien, Silo o Silo, no sé, no, ahí dispense. Puedan poner Silo. Silo estaba muy lejos del templo. Sin embargo, ella podía haber dicho, ¿para qué voy tan lejos? Y luego, ¿cómo son ellos? ¿Cómo son esos chamacos? Que cómo se dice, no, ¿para qué voy? Mejor aquí hago mi oración. Sin embargo, ella fue allá y allá fue donde se llevó a cabo y recuerdan que de esa oración nace Samuelito, y ese Samuelito fue el medio para que Israel tuviera un gran avivamiento. Amén. Entonces, es en el templo donde hay las sanidades, es en el templo donde se ora, es en el templo donde se tiene comunión, y es en el tiempo donde la presencia de Dios está. Entonces, pues eso es lo que a eso fue el hombre de la mano seca, por su bendición, fue por su sanidad. Y Jesús sabía lo que tenía que hacer. Verso 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. ¿Se dan cuenta, hermanos, que en los anteriores, bueno, si vamos a verlo, ahorita vamos en Marcos 3, pero los milagros anteriores, siempre el Señor les decía, cuando se ejecutaba un milagro, le decía, ¿sabes qué? Vete y no le digas a nadie. Y no le digas a nadie, ¿verdad? Pero salía contraproducente porque era lo primero que hacía, ¿no? Tal parece que si tú dices un secreto a alguien, ya ni no le digas a alguien porque va a salir contraproducente. Entonces, pero en este caso lo evidenció, ¿verdad? Entonces le dijo al hombre que tenía la mano, levántate y ponte en medio. Y le pregunta, ¿por qué le mandó Jesús que hiciera esto? No podía simplemente haberlo sanado al día siguiente de forma discreta y haberle evitado así por toda haberle pasado por una situación tal vez desagradable. ¿Por qué no trató de mantener su milagro en secreto como en las anteriores ocasiones? Quizá, no sé. El caso es que lo que el Señor le dijo es, ponte en medio.
A ver, tú ponte en medio. Ay, y el verso 4. Y les dijo, o sea, ¿quiénes? Los fariseos. Les dijo, es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal para salvar la vida o quitarla. O sea, la ley, Moisés, no era, Moisés mandó a decirles que sí podían muchas veces, o sea, eh, como no, como romper lo que ellos estaban planeando el Sabbat a causa de los animales. Así les había dicho que sí había manera, porque lo vemos si me acompañan en Lucas 6. Dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga. 6. ¿Está bien, verdad, hermanos? No. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Dice ¿qué es lo que dice? Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Siguiente, hermano. Siguiente. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Verso 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Miren, hermanos, Moisés había dicho, también Jesús le dijo, si en otro al respecto también, si tu buey, ¿verdad?, cae en un pozo, nomás, y en día sábado, día de reposo, no vas a hacer nada por rescatarlo. Evidentemente Moisés había dicho que en estos casos sí, cuando había algo, en este caso la vida. Por eso el Señor pregunta. Por eso el Señor pregunta en Marcos. ¿Cuál pregunta le hace? Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien? En este caso, si cayera un buey o una oveja en un pozo, evidentemente era hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Pero ¿qué pasó? Ellos que callaron. Fíjense, hermanos, el Señor, bueno, por eso es Dios, pues, por eso es inteligente, por eso es después de Salomón, pues no hubo, Salomón es después de Cristo, él es el más sabio que Salomón. Si ellos, fíjense, si ellos decían no, si ellos rehusaban hacer el bien, entonces necesariamente estarían haciendo el mal, ¿verdad? Porque si dicen no, pues sí va a morir poniendo el ejemplo del buey o la oveja. Si dejaban de salvar la vida, en este caso el buey o la oveja, sería para quitarla, ¿no? Entonces, él está diciendo,
Él está diciendo, miren, había una necesidad, si decían no, estaban dejando de hacer el bien, porque evidentemente el restaurar la mano de esa persona era hacer el bien. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos lo que hicieron, como todo cobarde, se quedaron callados, se quedaban callados. Los fariseos centraban toda su atención en todo aquello que no se podía hacer en ese día. Estaban, no, y que aquí está, yo fui en un instituto teológico y así es, y así tiene que ser. Esos son los fariseos. Mientras que el Señor ponía la atención en lo que sí se debía hacer en ese día. Entonces nosotros como cristianos tenemos que estar al pendiente de que en qué momento hacer el bien, en ese momento hacerlo, porque después quizá no vaya a haber otras oportunidades de volver a hacerlo, ¿verdad? Verso 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo. Este es otro romanticismo de los cristianos, ¿no? Que nos creemos más misericordiosos que Jesucristo. Decimos que, el Señor no se enojó. ¿No han escuchado eso? No, es como si el Señor, yo lo he escuchado así. Dice, Señor, ¿cómo es posible que el Señor se enoje si es tan bueno, ¿no? ¿Cómo es posible que su creación lo pueda mandar al infierno? Dice, pues el Señor, pues, quiero que sepan que el Señor no, o sea, en primera, el infierno no lo hizo para el hombre, ¿verdad? ¿O sí? El infierno, sí saben, ¿no? Que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, ¿verdad? Pero por alguna causa, Satanás no quiere irse solo y por eso anda buscando, ¿verdad? Entonces, pero el Señor se enojó. Dios, claro que Dios claro que Dios es amor, pero hay una imagen popular de un Cristo apacible, indulgente, suave, pero pero los evangelios no dicen eso. Efectivamente sí, pero también tenemos un Dios que se enoja, ¿o no? Es más, si quieren enojar, quieren hacer enojar a Dios, pues la idolatría es uno de los que se enoja en gran manera. O sea, se enoja completamente. Pero no se enoja con los ignorantes, sino que se enoja con nosotros, que intentemos idolatría. Se enoja cuando le somos infieles a Él, pero también cuando somos infieles a nuestras esposas. Se enoja en gran manera también, pero sí es cierto, tenemos un Dios indulgente, un Dios apacible, claro que sí, bueno, pero, pero no nos equivoquemos. Eh, el, eh, Dios desecha todo acto religioso, ¿verdad? Pero el diablo, ¿quiénes creen que ha creado las religiones? O sea, en el buen sentido, religiones, eh, hablando del buen sentido. El que ha creado esas religiones precisamente Satanás. ¿Y cuál es el propósito? Es pues, de esclavizar al hombre para hacerle sufrir. Y eso es lo que provoca las religiones. Dice, mira, es que vas a hacer esto, pero tienes que hacer lo otro. Sí, pero tienes que hacer lo otro. O sea, le añaden más cosas. Y con eso, pues, Dios vino precisamente a dejarnos de ser, dejarnos de ser esclavos y hacernos libres.
Dice este siguiente, dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, pero al mismo tiempo entristecido por la dureza de sus corazones. Miren, hermanos, la, muchas veces, eh, si nosotros, como les digo, que muchas veces, muchas nuestras vidas representan más a la de un fariseo que a la de un auténtico cristiano. Y ¿saben qué sucede? Que nos vamos endureciendo. O sea, Dios no quiere que vivamos vidas religiosas. Dios no quiere, y sí podemos caer en esa religiosidad. Podemos caer, en serio. Si esta enseñanza, ¿para quién lo dio? Para los fariseos, ¿eh? Para nosotros. Y por eso podemos caer en esa actitud farisaica. Miren, una actitud farisaica, por ejemplo, miren, la alabanza es muy peligrosa. La alabanza, por ejemplo, si el enfoque, tengamos cuidado, si el enfoque es para que yo me proyecte, o sea, yo estoy hablando yo como parte de la alabanza, ¿no? Para que yo me proyecte, para que a mí me escuchen, para que a mí nada más esté centrado, nada más la atención para mí, ese es un acto farisaico, pero también por el otro lado también, si las personas están centradas nada más en lo que ven enfrente, en nada más, sería como un espectáculo. Cuando vamos en un concierto, por ejemplo, cuando estamos en un concierto, ¿a qué vamos en un concierto? ¿Dónde están nuestras miradas? ¿Dónde están nuestras miradas? En el grupo, ¿no? En las personas. Los hombres se fijan en las figuras de la mujer y los hombres y las mujeres, no sé, tal vez en las figuras de los hombres. Y todo se crea un espectáculo. Ay, de que la alabanza tiene que ser así, es que es esto y el otro. Y perdemos y podemos caer el control. Y de manera así, miren hermanos, de manera involuntaria. Mire, por ejemplo, la voz de nosotros no sé si están de acuerdo, yo sí pienso que la voz de nosotros se debe de escuchar más que la voz del grupo, ¿verdad? O no sé si están de acuerdo. O sea, nuestra voz, pero si queremos ver así está mejor. Es un acto farisaico. O sea, mire, jamás, mis hermanos, jamás, y no es porque, y eso lo digo no solo por mí, sino porque los que les va a tocar predicar, jamás la alabanza puede sustituir a la palabra de Dios. El banquete tiene que ser la palabra de Dios. Claro que la alabanza también cumple un rol en la adoración, claro que sí, pero nosotros tenemos que cuidarnos de no ser fariseos. Miren, y así podríamos decir todo, no, tienen que ser así, tienen que ser lo otro, pero, y el Señor dice ahí, entristecido por la dureza de sus corazones. Mire, el Señor nos habla, el Señor nos dice, pero ¿cuántos saben que nos habla una vez, nos habla otra vez, nos habla otras veces y los corazones se van endureciendo? Entonces, aquí se entristeció Jesús por la dureza de los corazones, porque entre más y más y más rehusaban la doctrina de nuestro Señor Jesús, su comportamiento, todo lo que equivalía, pues se iban endureciendo, ¿no? Y dice, y al final, ¿qué pasó? La mano fue restaurada. La mano, a pesar de todo, a pesar de la dureza de los corazones
de los fariseos, a pesar de todas las contradicciones, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que la mano del hombre se restauró. Los fariseos no les importaba si sufría, o sea, mire, no sé qué es lo que querían ellos, no, pues, o sea, su problema era de ellos, era de que, ¿por qué ese día? ¿Por qué no te aguantaste otro día? Mañana hubiera sido, o sea, enojados con el de la mano seca y enojados con los fariseos. ¿Por qué no te aguantaste? ¿Por qué veniste este día? Y, hermanos, y fíjense, también otro detalle, el Señor violó el sábado, el Señor. Miren, o sea, ¿hizo algún esfuerzo el Señor para sanar? Él no hizo nada, ¿verdad? Bueno, sí lo hizo, pero que haya hecho un esfuerzo, no, nada más su palabra. Lo que dijo usted, levántate, y ni siquiera dio la palabra, sé que se rellene tu brazo, ¿verdad? En todo caso, el que violó el sábado, en todo caso es el que tenía la mano seca, porque él fue que levantó la mano, ¿verdad? Entonces, miren, todos esos detalles ¿quién es el único que con el poder de su voz, quién es el único que con el poder de su voz las cosas se hacen? Solamente Dios. Y él lo hizo con el poder de su voz. ¿Se acuerdan de Nicodemo cuando él llegó de noche en Juan 3:2? Él decía, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ellos sabían en el fondo, pero su religión, su manera opacó opacó la belleza de nuestro Dios. Tengamos cuidado de comportarnos como meros fariseos nosotros. El Señor tiene que obrar. Fíjense, el verso 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos. Fíjense cómo es, fíjense cómo suceden las cosas, ¿no? Miren, son grupos contrarios. Los herodianos también eran judíos, pero ellos eran una clase política. ¿Se acuerdan? Herodes es el que se decía rey, aunque no era rey. Pero ellos eran judíos, pero de la casta política. Y los fariseos eran judíos, pero de la casta religiosa. Eran contrarios, contrarios completamente. No pudieron ponerse, no había manera de ponerse de acuerdo. Pero en el caso de hacerle daño a Jesús, ahí sí se ponen de acuerdo. Y ahí sí dice que salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Es lo mismo que miren, por ejemplo, en la actualidad, lo que estamos viviendo en la actualidad. Por ejemplo, hay un mundo musulmán y hay un mundo, las dos religiones más grandes del mundo es el judaísmo y el islam. Son las dos religiones. Mire. Pero, por ejemplo, en la actualidad se está viviendo un sistema que se llama wokismo. No sé si lo han escuchado el término wokismo, el término wok. El término wok es que darle empoderamiento a los que todo el tiempo estuvieron, el empoderamiento a los que todo el tiempo estuvieron subyugados. Por ejemplo, los negros. Los negros durante mucho tiempo fueron esclavizados, ¿verdad? Y ahora están bien empoderados. Los indígenas en nuestro país
estuvieron mucho tiempo pues humillados, y ya lo sabemos, cómo se comportaban la clase dominante, los ladinos, cómo los dominaban. Pero ahora ya están empoderados, el empoderamiento. La mujer que no es no nada más el clásico macho mexicano, sino que esto viene desde Génesis, ¿verdad? Cuando le da le da un mensaje al Dios, le da un mensaje a la mujer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que le dijo, miren, este, te estarás pisoteada precisamente por el hombre, ¿verdad? Pero eso fue desde antes, desde mucho antes. Y ahorita, y si ustedes pueden ver cómo se expresan los grandes pensadores, los griegos, ¿no? Pues yo me acuerdo que fui a dar un discurso en una quinceañera, y ¿quién leía? Aristóteles, a Platón, a Pitágoras, porque según son los grandes pensadores, pero ¿cómo se expresan de las mujeres? O sea, no, pero el sistema woke le dio empoderamiento y ahí sale el feminismo. Entonces, miren, todo eso, todo eso es contrario al Islam, ¿verdad? Contrario al Islam. Ya mero andan con sus banderas los homosexuales y defendiendo, ¿no? Que del mar al lago, de mar al lago venceremos, ¿no? Diciendo hablando en contra de Israel, homosexuales, defendiendo a los islam. Y los islam dicen, bien, pero estoy seguro que si alguien de ellos estuviera viviendo allá, le dan cuello. Las feministas, defendiendo y todo, ¿no? No sé qué defendiendo, pero si estuvieran en un sistema de ellos, igual los van a poner en un costal, ¿o no? Con la burka. Pero, ¿a qué lo doy? Se unen para echarle un montón a Jerusalén. Y es lo mismo que pasó acá, se unieron para echarle un montón. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. ¿Se dan cuenta cómo y nosotros podemos caer también en ese sistema religioso, en ese sistema religioso contrario a nuestro Dios? ¿Cuál sería nuestra postura? Nuestra postura como hijos de Dios, con esto termino. ¿Cuál es la postura? Hermanos, la postura de nosotros es de que Cristo no vino a decir, porque ahí nos dicen, que ya Cristo vino a abolir el día sábado, ¿verdad? No, o sea, nosotros como cristianos, que los únicos que pueden respetarlo y que no decimos nada, pues serían los judíos, ¿verdad? Nosotros, dice en Marcos 2:27, dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del reposo. Porque mire, muchos lo interpretan de esta forma, de que hizo el Señor, Dios hizo en el día tal, hizo tal cosa, en el día segundo hizo tal cosa, y en el día tal, y en el día séptimo dice descansó. Pero lo vemos como que el Señor, sí saben que el Señor, ¿será que el Señor se cansa? El Señor no se cansa. Entonces, si no se cansa, ¿por qué tiene que descansar? ¿Verdad? Él no se cansa. Entonces, en todo caso, el pecado destruyó todo lo que el Señor había hecho bonito. ¿Qué fue que lo destruyó? El pecado. Por eso el Señor, podríamos decir, por eso se acuerdan que el Señor Jesús decía, mi Padre trabaja y yo trabajo también. Él así decía, ¿no? Pero es por causa del pecado. Sin embargo, el Señor no se cansa.
Y, y esa expresión de se puso a descansar es como, podríamos entenderlo así como un pintor, ¿no? Un pintor agarra su lienzo y empieza a pintar, ¿no? Y nos podemos imaginar que le llevó 7 días, un ejemplo, ¿no? Entonces al final, 6 días, y al final mira su obra y se deleita, se dedica a deleitarse. Eso es precisamente lo que hizo el Señor. Pero el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que el hombre descanse, que el hombre pueda descansar. No se vale de que el domingo, es más, y yo recibí reprensión y yo lo recibo. Miren, cuando venimos acá, no debemos de olvidar, o sea, la verdad sí, yo recibo la reprensión, porque sí me reprendió alguien y me dijo, no, es que cuando venimos acá, tenemos que olvidarnos, ¿verdad? Yo mi teléfono ya mejor lo puse, porque aquí está el teléfono y aquí está. No, tenemos que olvidarnos de todo y concentrarnos en lo más importante. Lo más importante es el Señor, ¿verdad? Entonces venimos a esta hora a descansar. Los domingos lo dediquemos exclusivamente para descansar, desde temprano, preparándonos para ir como este hombre de la mano seca, ¿no? Ir y pensando que el Señor me va a hablar y que el Señor voy a recibir un milagro también. Muchas veces, o sea, yo oro cada que estoy acá y hay momento, oro por un milagro. A veces que quiero tirar la toalla, va Carmelita, hay veces que da ganas de tirar la toalla, se entumen nuestras piernas y que el Señor obre o que nos dé fuerza, ¿verdad? Entonces, esos son momentos son momentos de esperar y de recibir en el Señor. Y hermanos, y recordemos que, que cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que dar, pero también recibir. Y más, según la Biblia dice que es mejor dar que recibir, ¿verdad? Y debemos también que no seamos como los fariseos. No seamos como Jesús. En el momento, cualquier momento dado, activar. Te dicen, eh, te dicen que hay que ir, ¿verdad? Termino con una historia que escuché de un pastor. Dice que ustedes saben los tramos bueno, los que han ido a México, los tramos de un lugar, trasladarse de un lugar a otro. O sea, miren, es tremendo. Nosotros nos hospedaron una de las veces que fuimos a México, alguien nos hospedó, pero es en la misma delegación, Iztapalapa. Eh, para irse a la reunión son como casi una hora. A las 6 de la mañana teníamos que estar listos para llegar a las 7. O sea, una hora estar. Y dice que un pastor, espero que no sea yo también, espero que no sea yo también algo como eso de la historia, ¿no? Y el pastor llegó, terminó su reunión a las 9 de la noche, a las 10 de la noche sonó su alarma, tomó su pastillita y se puso su pijamita y ya listo para listo pues para descansar y dice que suena el teléfono y que tenía que ir, no, ahí tenía que recorrer casi 3 horas para ir a ver a una persona y y, y ir a orar por él, ir a oficiar alguien que se había muerto, ir a oficiar. ¿Y qué creen que hizo el pastor? Es, claro que fue, ¿no? Claro que fue, porque debemos estar listos para ir y no esperar, ¿verdad? No esperar porque a veces esas cosas no esperan mañana, ¿no? Y hay que ser misericordiosos como Jesús. No hay que ser como los fariseos. Amén.
Bueno, pues me acompañan a orar, mis hermanos. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por esta noche maravillosa que nos das. Gracias por ser tan, tan misericordioso, tan bueno con nosotros. Padre, porque muchas veces nos hemos comportado como los fariseos también, Señor. Tenemos actitudes hacia nuestros hermanos que nada que ver, Señor. Padre, perdónanos, mi Dios hermoso. Perdónanos, Señor, porque a veces somos como los que tú, pues no podíamos decir que tú odiabas porque tú amas a toda la humanidad, pero sí te enojabas con ellos, Señor. Te enojabas por esos corazones tan duros que estaban fuera de la misericordia, que cuidaban las formas, cuidaban todas las puras, meras formas, cuando tú, Señor, tú no eres, tú no cuidas tú no cuidas en cierta forma las formas, sino que tú haces, tú eres misericordioso, Señor. Padre, que seamos una iglesia, Señor, una iglesia de cristianos, verdaderos, de cristianos que estén listos para el servicio, de cristianos que estén atentos, de cristianos que sean misericordiosos cuando tienen que ser misericordiosos, de cristianos, Padre, que seamos la diferencia, Padre, para ti, todo para ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, en esta noche. Ayúdanos, Padre, danos fuerzas, Padre, para seguir adelante. Muchos de los que estamos acá en esta noche, Señor, muchos estamos enfermos, estamos necesitados, mi Señor, estamos preocupados, estamos desanimados, muchos, Señor, pero tú estás aquí, Padre, tú estás aquí, tu presencia está acá, así como estuvo hace más de 2000 años cuando se llevó a cabo esta historia, Señor. Hace 2000 años cuando se ejecutó esta historia. Padre, tú estabas ahí y nosotros, Señor, con la mano, tal vez no tenemos la mano seca, tal vez no tenemos, tal vez no estamos en la condición de esa persona, Señor, pero evidentemente, Padre, también estamos necesitados, Señor. También muchos de los que estamos acá estamos enfermos, Señor. Muchos de los que estamos acá también estamos ansiosos, Señor, por el trabajo, por las vicisitudes de la vida, Señor. Muchos de los que estamos acá también estamos desanimados, Señor. Estamos desanimados porque lo que creíamos, lo que pensábamos no se hizo y por eso nos desanimamos, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos que trabajes, Señor, en esos corazones, que trabajes, Padre, con esos corazones que están preocupados, que están desanimados, que están enfermos, Padre. Señor, tú conoces nuestra condición, no hay nada que se te pase a ti, Señor. Así como conocías la condición de los fariseos y te enojaste, Señor, porque ellos nada más iban no para buscarte a ti, sino para perseguirte, Señor. Padre, no queremos estar en esa condición de ellos, Señor. Queremos estar en la condición de este hombre con la mano seca, Señor. Padre, ayúdanos. Ayuda a tu pueblo, Padre. Ayuda a tu pueblo, Padre hermoso. Ayúdanos. Danos fuerza, Señor. Padre, si el día de hoy, Padre, no decides, porque todo es bajo tu voluntad, Señor, si el día de hoy no decides sanarnos
Está bien, Señor, porque es parte de tu voluntad, pero danos fuerza, danos de tu gracia, como en alguna ocasión tú le dijiste a tu siervo Pablo, cuando él oraba por sanidad y tú le decías que solo su gracia le bastara. Padre, te pedimos, Señor, sobre muchos de los que estamos enfermos en esta noche, te pedimos que nos des de tu gracia, Señor, que nos des de tu gracia. Danos de tu gracia. Señor, si en esta noche venimos personas desanimadas, Señor, danos fuerzas porque de ti proviene todo, Señor. Danos de las fuerzas, Señor. Padre, si el día de hoy venimos personas ansiosas por nuestro trabajo, Señor, te entregamos todo, Señor. Te entregamos todo, todo. No solo de cantarlo, Señor, sino que te entregamos todo, todo, todo es tuyo. Te entregamos todo, Señor. Si en día de hoy, Señor, hay matrimonios que están peleados, matrimonios que ya no, que ya quieren terminar, qué sé yo, no sé, Padre Santo, o que están peleados, Señor, te pido que esta noche, Señor, tú les des, Padre, le des de tu misericordia, que le des de tu amor, Señor, que le des de tu gracia, Señor, para seguir adelante estos matrimonios, Señor. Padre, muchas gracias, precioso Señor. Gracias por todo, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga.